Okay, welcome. We are getting ready for our second webinar of the COVID-19 season. Hopefully we don't have too many of these coming up because we'd like to see this season come to a close quickly. My name is Lori Luzader. I'm the Executive Director of Special Kids Connect. I'm here today with Jose Francisco Hernandez Rivera, who's also with Special Kids Connect, and he'll be providing Spanish translation for today's webinar. The topic of today's webinar is changing routines, challenging behaviors, and we are delighted to have two program specialists with us today from Monterey County SELPA. SELPA is Special Education Local Planning Area. We have Patty Bangs, who has been a SELPA program specialist for many, many years. I will not say how many years, Patty, because thank you. You look like you're 20. She's also a cadre member of CAPTAIN, which is the California Autism Professional Training and Information Network, and has many years in the classroom as well as behind the desk at SELPA, working with children on the autism spectrum. We also are delighted to have Allison Gribben. Allison is a board certified behavior analyst and also has spent many years as a special education teacher. And both of them are here today to address the questions that many of you have with regard to challenging behaviors, especially those that have resulted as a result of all of our routines being upended here with the shelter-in-place orders and distance learning in schools. And you know, guys, we're up against another shift in routines next week because a lot of our schools are going on spring break again. So any routines that have been established up until now will probably be slightly disrupted again next week. So this is a really timely webinar that we're doing today. I would like to address really quickly, if we could, the role of SELPA in today's webinar. And I'm going to let Jose talk here for just a second. I forgot, Jose, sorry. Hola, buenos días. Soy la directora de la agencia de Special Kids Connect. Mi nombre es Lori Luzader. El día de hoy tenemos a las representantes de SELPA, que viene siendo prácticamente el área de plan local de educación especial en el condado de Monterrey. Su abreviación es simplemente SELPA. Es parte de la educación especial aquí para los distritos del condado. El día de hoy vamos a platicar sobre prácticamente cómo podemos hacer esta parte de conductas o cambios el comportamiento, y hoy nos van a platicar un poquito más sobre Patty y Allison sobre este tema el día de hoy. También quería agregar que como la temporada de vacaciones van a seguir, tal vez algunos de estos cambios podrían afectar o ser un poco, hacer un cambio en la rutina de sus hijos o hijas, ¿verdad? Entonces me gustaría explicar un poquito más a detalle cómo eso podría interrumpir, pero un poquito sobre la información de quién es Patty y Allison. Patty tiene un certificado de competencia clínica para patólogos del habla y lenguaje, es especialista del programa de SELPA del Condado de Monterrey, y Allison es una especialista del programa de SELPA en el Condado de Monterrey. Y le daré la palabra a Lori. Thanks, Jose. Jose, you have permission to interrupt me at any time, or any of us, because I know that we all have a tendency to keep speaking and forgetting that we need to translate. I did want to address SELPA's presence here today, and particularly because we've been getting some questions in advance about special education and specific questions about from parents and from professionals about how special ed is being handled in this time of distance learning. El día de hoy quiero comentarles un poquito sobre el rol de la agencia de SELPA, quiénes son ellos, pero hoy sabemos de que tuvimos varias preguntas referente a lo que está pasando referente a las escuelas, con los cambios que están pasando, pero el día de hoy simplemente vamos a enfocarnos en la parte de los comportamientos o en este tema el día de hoy, y referente a lo demás daremos espacio al último. Yes, we will be bringing Mary Paetzo back next week, an education advocate for part 2 of our IEPs and distance learning. So we'll be addressing some of those issues then. But in the meantime, if parents have questions about special education,
with regard to their children right now during this time of distance learning. Allison and Patty, can you help us determine what those parents should do? Durante este momento, vamos a prácticamente platicar sobre el tema de hoy, sobre las rutinas, un poco de rutinas. Va a haber una forma de que hagan preguntas. Patty y Alison nos van a dar un poquito más de información al respecto, cómo podemos hacerlo. Si tienen alguna duda, pregunta referente a lo que están haciendo las escuelas. En la próxima semana, miércoles, vamos a tener a una persona representando la parte de abogacía que se llama, what's the name of the, for next, IEPs and distance learning. sobre el IEP y sobre distancia o aprendizaje a distancia con la persona que ha venido la semana pasada, Mary Paisto. Ella es embajadora o representante de padres o trabaja con padres en la parte de IEPs o abogacía. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es el cambio de rutinas y sobre el comportamiento. And this webinar is being recorded, so we will make sure that it's on our website after the fact as well. But I did want to address, first of all, what should a parent do if the behavior has gotten to the point where the child, his or herself, or another family member is in danger? Prácticamente lo que vamos a hablar el día de hoy es la parte de cómo dar este tipo de apoyo o sugerencias referente a lo que está pasando en caso de un tipo de emergencia con las conductas. Sure, I'll go ahead and take that one. So I think that if your child is presenting kind of an imminent risk to themselves or somebody else, you probably need to work with other family members as well as the student's school team to kind of develop a crisis plan during this time, using kind of your existing resources and supports. Obviously, if there's a serious incident that requires assistance from law enforcement or medical personnel, we would recommend calling 911, but at a last resort. But we really would encourage you, even if you're also kind of having a question like Lori had earlier about what supports are available for your students right now, is to contact your school staff and ask them for some support in designing what you need for your family right now. En caso de emergencia del comportamiento, si llega a una parte extrema, Lori preguntó cuál es la sugerencia de parte de alguien, a quién contactar, cómo recurrir a esos recursos. Alison comentó de que prácticamente hay que buscar un sistema de cómo intervenir al momento con familiares o con un grupo dentro del hogar, o opciones dentro del hogar, mirar opciones, cómo pueden controlar la situación de emergencia. Obviamente, si pasa algo relacionado con extrema recursos, obviamente, o necesidad, piden que contacten al 911, pero obviamente pueden llamar para buscar opciones o para buscar algún tipo de información o recursos con sus escuelas. Pueden llamar a las escuelas y preguntar directamente cuáles son, en caso de emergencia, cómo intervenir o cómo obtener un poco de información o bastante información referente a lo que está pasando o la situación que ustedes tengan en el momento. Alison? Thank you. Okay, super. I would like to, we have got some great questions and people did a wonderful job of submitting some questions ahead of time. We'll also take some questions here today if we have time. But I did think it was probably worthwhile kind of going through sort of a behavior 101 really quickly, some foundations on what causes behavior. We've all heard behavior is communication, but I thought maybe you could expand on that a little bit. Por el momento, creo que recibimos bastantes preguntas referente a cambios y vamos a ir en un momento basado en cada una de las preguntas que obtuvimos
de parte de padres, referente a lo que está pasando ahorita, basado en la información que nos comentaron, ¿verdad? Pero antes de empezar, queremos comentarles un poquito sobre información sobre el comportamientos para primero iniciar y después seguir con las preguntas. Um, So I went ahead, this is Allison again, and I went ahead and shared my screen just to be able to share with you a little bit of a background information on understanding and supporting behavior. So hopefully everyone can see it. And one side of the slide is in English, and then the right side of the slide is in Spanish. So Jose will stop me if I get too far ahead. So the first part for you all to kind of understand are what we call the ABCs of behavior. And it's kind of interesting that we call it the ABCs since it follows the alphabet, but in English it does. And so that would be the antecedent, behavior, consequence, contingency. And En esta parte de la presentación o de la información que Alison está dando, son prácticamente herramientas que ellos o informan o obtienen, ¿verdad? Es basado en el ABC. Es importante que, bueno, la forma como se utiliza en inglés es con las primeras iniciales de cada una de las palabras que están enfrente de ustedes. En español cambié un poquito la parte B, simplemente por la traducción, pero tiene el mismo sentido que viene siendo antecedente, comportamiento y la consecuencia. Alison? yeah, so we're going to keep going through it, but an example might be that the A, the antecedent, is a parent takes away their child's iPad, saying, you know, like, iPad's all done. The child then engages in a behavior, the B, and screams and maybe hits their parent. And then the parent, in an effort to calm them down, gives them back their iPad. So that would be an ABC contingency. Un concepto de comportamiento, ¿verdad? Como ya lo comentó Alison, es sobre el antecedente, comportamiento y consecuencia. Un ejemplo que yo estoy utilizando aquí es de la parte de ABC, es de padres, por ejemplo, en acción. Padres se llevan el iPad de su hijo o hija. Esta viene siendo la parte de antecedente. La parte del comportamiento es que su hijo o hija grita y le pega al padre o a la madre. Y la parte de la consecuencia en ese tipo de antecedentes de comportamiento es que la C, que viene siendo padres, regresa el iPad a su hijo. Ese tipo de, digamos, un tipo de comportamiento, de sistema cronológico de lo que pasa. Alison? So if we keep going, those antecedent behavior consequence patterns kind of highlight for us when we look at them the function, or what we might also say is the reason or the purpose, the why that your child's engaging in the behavior. Con la parte del antecedente, un poquito más de información, lo que informa es que es el antecedente, obviamente, el comportamiento y la consecuencia, que resulta en una forma de patrones o de concepto, cómo funciona, es como una función o el propósito de un comportamiento, de el porqué de lo que está pasando en ese momento. So the antecedent is really what happens directly before the problem behavior or any behavior occurs. El antecedente prácticamente lo que quiere darse a referir es de que es lo que pasó antes del comportamiento. Y ahorita ya va a comentarles un poquito más a detalle qué es lo que o cómo uno puede obtener este tipo de información antes de que pase el comportamiento. So cues that behavior. So the parent taking away the iPad, like coming and grabbing it, is the cue. Like it cued the behavior, and it signals that reinforcement will be available. But when we think of that, you all might think reinforcement, that means I get what I want. But what we mean is kind of what's going to follow that behavior. So when the parent grabbed the iPad, it signaled to this child that I'm all done with this. No, I want that back. And so then I engage in the problem behavior. Entonces, Alison comenta un poquito de detalles de que las señales que usualmente, o la señal que cuando uno retira el iPad de su hijo, es de que
ven que el iPad está retirado, ¿verdad? Que se les quita o se obtiene fuera de ellos. Las señales que responden es de que, oh, bueno, me va a quitar el iPad, mi tiempo se acabó, pero aún lo quiero. Entonces hay una reacción referente a lo que ellos no pueden obtener o se les está quitando por el momento. So then the next step is the behavior, right? The B. And the behavior is that observable and measurable action that follows that antecedent, or we could also call it the trigger. La parte de comportamiento que se le conoce como B, porque en inglés se le conoce como behavior, comportamiento, la traducción en español, prácticamente es algo observable, algo que uno puede mirar, ¿verdad? Y también algo que es una acción mesurable, lo que prácticamente que algo que usted puede tener acceso a o a obtener algún tipo de control. Alison? Right. And then the consequence, that C, is what follows the behavior. And it can do one of three things. The consequence can reinforce the behavior, it can punish the behavior, or it can maintain the behavior. And really what I'd like you to just understand is that the consequence influences whether or not that behavior is going to occur in the future. So, la consecuencia viene siendo prácticamente lo que pasó después del comportamiento, ¿verdad? Y la consecuencia simplemente pasa después del comportamiento, después de la reacción, ¿verdad? Y estas son las tres tipos de información que uno puede tener, ya sea que uno refuerza el comportamiento sobre la situación que pasó o se castiga el comportamiento. También se puede mantener o se mantiene lo que está pasando base a lo que pasó, el incidente que pasó, ¿verdad? La consecuencia también influye en el comportamiento a futuro, que es lo que comenta Alison. Alison? Right. And so when we look at these ABC kind of patterns, so that antecedent, behavior, consequence, what we're looking for is to try to understand the function or the why that our child is engaging in the behavior. Prácticamente, si usted mira el ABC en inglés, ¿verdad? Sobre el comportamiento, simplemente lo que va a hacer, va a tener una función en sí, sobre el comportamiento en sí o la acción que pasó para que su hijo tenga o obtenga o usted mire la información sobre el incidente que está pasando directamente. Alison? Thanks. And when you all think of consequence, sometimes we think of consequence in the terms of maybe my child lost a privilege, or I gave them a timeout, like something where it followed the behavior. In my terms, or in behavioral terms, what we'd like to think of is what was like our consequence in terms of function. And so there's 4 functions that we're going to talk about. Usualmente cuando hay una señal de comportamiento, las reacciones del comportamiento, siempre hay un efecto de consecuencia. Y Alison comenta de que después de eso tiene que haber un tipo de función. Y usualmente ese tipo de función tiene mucha relación con lo que está pasando, lo que pasó con el incidente del cual su hijo o hija va a tener un tipo de comportamiento, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hablar un poquito más al respecto. Alison? Yeah, so what I'd like you all to kind of think about when you're reflecting on your own, either your own behavior right now or your own children's behavior right now, is whether or not you feel like the reason your child's engaging in it is for self-stimulation, which would be the S in our SEAT acronym, whether they're doing it to escape or avoid something, whether they might be engaging in the behavior for attention, and attention could be from adults or other siblings in the house, or whether or not they're engaging in the behavior for tangible. And what I mean by tangible is like an item, like access to. So our example of the iPad could be that the child wants that tangible. They want that iPad. Alison comenta de que ella que ustedes piensan en esta parte, la abreviación viene siendo en inglés, ¿verdad? Se diría así, o en español que viene siendo asiento, ¿verdad? Y comienza con la parte de S, ¿verdad? En inglés se diría self-stimulation, pero en español se traduciría como autoestimulación.
La E para escape or avoid, que viene siendo ya sea un escape o cómo evitar, ¿verdad? O cómo escapar sobre la situación. La A sobre atención o prácticamente viene siendo en inglés. La última que viene siendo la T, que es tangible o tocable o acceso, que es lo que ahorita ella comenta que es la opción de obtener el iPad, es la parte en cual ellos quieren, esa parte accesible, esa parte material que ellos quieren obtener basado en el comportamiento, ya sea que usted se lo retira y obviamente lo que ellos quieren es de que, oh, bueno, me lo quitó, ahora lo quiero para atrás porque es mi parte de obtener lo que yo quiero o lo que ellos quieran. Alison. Great. And so the idea of this isn't that you need to become an expert in studying your child's behavior. It's just some kind of points for you to reflect upon as we're trying to figure out how to best support our kids in our homes during this challenging time. So to just kind of wrap it up for this section, you're going to kind of look at this 4-part like kind of contingency. So the antecedent was the parent came to take away the iPad. The behavior was the child screamed and hit. The consequence was the parent gave back the iPad. So the potential possible function was access to that tangible, access to that iPad. Alison comenta de que ella no quiere que ustedes se conviertan en expertos en esta parte del comportamiento. Lo que quiere dar es un tipo de información, herramientas, ¿verdad? Para que ustedes obtengan y puedan utilizar en casa. Usualmente quiere que ella entienda la parte de cómo pasa, por ejemplo, el incidente de obtener el iPad, ¿verdad? Cuál va a ser el comportamiento de su hijo después de que lo obtenga o lo tiene, cuál va a ser la consecuencia después de lo que pasa, si se lo quita, y obviamente cuál es la posible función después. Simplemente comenta ella de que estas son las 4 áreas, perdón, cual ustedes pueden reflexionar para futuras o incorporación de herramientas basado en el comportamiento de alguna acción que sus hijos hagan en casa. Alison? So as we kind of move forward and maybe get some of your questions that from Lori, I just want you all to keep in mind this because we might use some of this information to help address some of your questions. Because when we know kind of a little bit more information, then we can give answers that will support your unique situation. El día de hoy, pues prácticamente lo que vamos a hacer, obtuvimos preguntas, o Lori obtuvo preguntas de padres basado en la información que nos mandaron, ¿verdad? El día de hoy lo que vamos a hacer es escenarios, ¿verdad? O platicar un poquito más a fondo sobre la situación. Después, lo que va a pasar, vamos a dar tipo de herramientas, cómo ustedes pueden hacer las prácticas en casa. Y si tienen preguntas, nomás nos dejan saber. Alison? Great. I think we'll turn it back to Lori. Yeah, super. Thank you so much. That was really helpful. And you did that in such a nice short period of time. Thank you. I tried. Gracias, Alison, por darnos ese tipo de información. Fue bastante informativo y creo que nos ayudó a entender un poquito sobre cómo utilizar herramientas o entender esta parte de información sobre el comportamiento. Wonderful. So I'm going to ask the questions, and I think we'll just kind of go back and forth here and give you guys each a chance to answer them. Entonces vamos a comenzar un poquito sobre las preguntas que obtuvimos de parte de algunos de los padres, o por correo, ¿verdad? Electrónico. Vamos a comenzar de ahí vamos a elaborar un poquito más a fondo si es que información adicional. So Patty, we'll shoot this first question at you. My child simply does not understand why she cannot go to school, be with her friends, or go outside and play. How can I explain things to her in a way she will understand? La primera pregunta que obtuvimos es prácticamente, mi hijo simplemente no entiende por qué no puede ir a la escuela o estar con sus amigos o salir a jugar o simplemente a salir, ¿verdad? ¿Cómo puede explicarle las cosas de una manera que él o ella entienda? Y esta pregunta va directamente a Patty sobre la agencia de Zapa. Patty? Thank you.
This is a really difficult time for our children and for us. And I think part of the problem and the issues that we're having is that so many of the routines and activities that they're used to participating in have either been eliminated or they've changed in some way. And so we want to help them because they don't have access to some of the things that they may have preferred to do in their leisure time, like going outside and playing with the friends that they have in the neighborhood. So La respuesta que ella comenta, ¿verdad? Es que es un momento ahorita muy difícil para sus hijos o nuestros hijos. Las rutinas y las actividades en las que están acostumbrados a participar han cambiado y han sido eliminadas prácticamente de lo que viene siendo la rutina de sus hijos. No tienen acceso a algún tipo de elección a preferir cuáles son las actividades en su tiempo libre. Entonces ahorita prácticamente Patty comenta de que ella entiende la situación que ahorita está pasando. Patty? So helping them understand can be really difficult. You have a really hard job as parents, and I want to congratulate all of you who found the time today in your busy schedule to log on and to try to learn some strategies that you can use. Ella comenta de que pues prácticamente les da las gracias por el día de hoy estar aquí y prácticamente obtener herramientas, ¿verdad? O posibles herramientas que ustedes pueden utilizar en casa. Y entiende obviamente lo difícil que es estar ahorita en casa con esta situación de lo que está pasando fuera del alcance de ustedes y de otros profesionales también. So one way to help your children understand and to assist them in feeling better about what is going on is the use of something called social narratives. Social narratives or social stories are research-based strategy to use with children on the autism spectrum, but we also know that they benefit students who have other disabilities as well, and sometimes they even benefit students who are not identified with a disability. These are stories that tell the child a little bit about what is happening or what is going on. And it also has some instructions or some direction for the child within the story on how to react to what is happening. Una forma en la cual ustedes pueden ayudar a sus hijos a comprender o entender lo que está sucediendo es mediante un uso de historias sociales. Estas son historias cortas que se enlazan para descubrir lo que está sucediendo y cómo puede usted reaccionar ante lo sucedido, ¿verdad? Ahorita con lo que está pasando. Ella comenta de que hay varios recursos o información referente a lo que está pasando y obviamente más adelante se los va a dar, pero quiere ella saber que ustedes tengan al pendiente sobre la información que va a estar dando para que digamos su bolsa de herramientas de ustedes como padres. ¿Vale? Okay. You want to make sure that you're describing the virus and the current school closures in really simple, concrete language in terms that your child can understand. And depending on the age of your child, you may want to vary how much detail you're giving them. You really want to give them the facts and allow them to lead the conversation by asking you additional questions if they have some. Open up after you've stated the fact, an opportunity for them to ask rather than giving them more information than they may actually be ready to handle. Una de las cosas que Patty comenta es de que ustedes como padres hay que comenzar a hacer ese tipo de historias, ¿verdad? Este tipo de sucesos, ¿verdad? Con lo que está pasando ahorita, pero que ella desea que describa qué es el virus, qué es lo que está pasando, con cierres actuales o lenguaje o términos concretos para que su hijo pueda entender sobre la situación. O uno de los hechos, por ejemplo, desde que dirija la conexión directamente sobre el lenguaje que está utilizando, no basado digamos, en algo no ficticio, tiene que ser realmente concreto y realista lo que está pasando. Obviamente va a tener que utilizar otro tipo de lenguaje, tal vez para que sus hijos comprendan, pero en sí, que sean lo más congruentes en darle la información a sus hijos con lo que está pasando. Ser realistas con la información, prácticamente. Patty? Thank you. You might use a simple story that talks about the germ in simple terms, such as saying the coronavirus is a type of germ. Right? Germs are very, very tiny.
And when they get inside of your body, sometimes they can make you sick. But not everyone who gets the germ inside their body will get sick, right? It helps us if we wash our hands and if we stay away from other people to make sure we don't get the germ inside our bodies. Un ejemplo que ella está dando ahorita es de que, por ejemplo, si usted hace una historia o comenta o crea este tipo de historias como parte de darle la información a su hijo, puede ser un ejemplo que es que el coronavirus es un tipo de germen, ¿verdad? O gérmenes son muy pequeños y cuando entran en el cuerpo de uno pueden enfermarnos, pero no todo lo que tienen el germen o en el cuerpo se enferma. Ayuda mucho a lavarse las manos, ¿verdad? Y tratar de mantener alejado de otras personas. Esto prácticamente es información congruente que le puede dar a su hijo o hija referente a la situación que está pasando y cómo moverse a futuro, cómo hacer prácticas para que puedan a su hijo o hija memorizar lo que está pasando y entender la situación del día de hoy día. ¿Vale? Okay. So just as we feel kind of sometimes a little helpless in this situation, I think some of our children are feeling that too. So another thing you can do is try to give your children some power. It's an emotional need that all of the kids have. They want to feel a little bit of control of things. So if we give them power and tell them that they have some responsibility too here in helping everybody to stay well and healthy. Una de las cosas que ella quiere comentar referente obviamente, la situación que está pasando es de que ella entiende de que, obviamente, los niños o sus hijos quieren tener un tipo de poder o, digamos, tener control sobre sobre ellos o lo que está pasando. Entonces hay que darles ese tipo de control, ¿verdad? O ese tipo de poder, pero siempre y cuando monitorear lo que está pasando, o escucharlos o tratar de entender la comunicación que está haciendo referente a la situación o lo que está pasando en el momento. ¿Ari? Yeah, we can talk to our children and indicate to them that they're actually kind of superheroes in the coronavirus fight, because their bodies, for whatever reason, seem to have a really extraordinary ability to fight off the coronavirus. So part of their superpower includes their ability and their responsibility in helping protect others, like their friends at school and their neighbors. Una forma, ¿verdad? Como ella comenta de Hattie, de explicarles, ¿verdad? Es de que sus hijos son prácticamente héroes, ¿verdad? En la realidad son héroes que luchan contra el virus del coronavirus, ¿verdad? Porque sus cuerpos pertenecen a una capacidad extraordinaria para cambiar el virus del coronavirus, perdón. Parte de su superpoder que ellos tienen incluye proteger a sus amigos, a la escuela, a los vecinos. Es una forma de darles el poder a ellos o alentarlos de que ellos tienen control bajo esta situación, ¿verdad? Informarles y darles ese tipo de poder o control basado y cómo explicarles prácticamente la información sobre la situación del día de hoy. ¿Tari? So when you're trying to use social stories, if you don't have access to technology, you can do just like I did a few minutes ago and just have a short little story that you're telling to your child about what the virus is and how they can, with their superpowers, be helpful to the whole world by protecting other people from this virus. Ella comenta, si ustedes no tienen un acceso a tecnología o dispositivos de tecnología, ella comenta de que prácticamente vayan a la parte de hacer historias. Al ser una historia, como ella lo comentó al inicio, es de que prácticamente lo que usted está afirmando, dando información a su hijo, es de que la situación que está pasando, usted está explicando y no necesariamente necesita tecnología para darles esta información y obviamente crear ese tipo de rutina de constante sobre la información. Simplemente es de que usted con lo que tenga disponible hacer acceso o tener uso sobre lo que usted tiene y no necesariamente algo en tecnología. ¿Harry? And if you do have access to technology, I'm going to try to take over the screen right now. So I don't know, you may not see our faces, you may just see what's on my computer.
I want to log on to what's called the Affirm modules, and they have some really great resources for families to be using during this time. So be patient with me. I too am learning new things through all of this, so hopefully we will have success here. Obviamente, si ustedes tienen algún dispositivo de tecnología disponible, ¿verdad? Como su celular inteligente, ella ahorita va a poner en la pantalla una página en la cual tiene uso de historias sociales, información, cómo explicar la situación, proporcionar posibles respuestas que han sido investigadas por el uso de otros niños bajo el espectrum del autismo, pero también beneficia a otros niños, no necesariamente con niños con necesidades especiales. Si también obviamente comenta si tienen acceso, pueden utilizar esta página que se llama Affirm, en español se traduciría como afirma. Simplemente busquen información, ella está dando aquí la información en su pantalla para cómo entender y darles esta información o cómo darle herramientas a ustedes sobre lo que está pasando el día de hoy. Jose, did you indicate that we'll make sure that these links that I'm showing will be available to them on the website? Put it on our website. So when I'm looking here on the Affirm module, I'm going to the COVID-19 toolkit, and I can scroll down here and I can get access to this full packet of visual supports that I can use with my child. So, en la página sobre que ahorita ya comentó de Affirm, hay un lugar donde dice que hay herramientas para ustedes. Y aquí hay prácticamente herramientas si ustedes presionan en la parte de arriba y los enlaza prácticamente a un PDF, un formato de la página como lo están viendo en su pantalla, ya sea en su celular o ya sea en su tableta. Les va a dar información, ¿verdad? Y ustedes buscan la información directamente y en ahorita que están viendo en su pantalla, hay un lugar donde dice COVID-19 y prácticamente les está dando visuales, historias o una parte de cómo utilizarlo. Y aquí está una pequeña historia de información. Patty? So there's multiple different stories here, social narratives that you could share with your child if your child is able to understand at this level. There's also some more complex ones. And there's many other visuals that you can use just when you're talking to your child about those superpowers that they have, that might help them with understanding what their responsibility and role is in helping the whole world to heal and get better so they can go back to school, which was the original concern, that the child is so upset and anxious about not getting to go to school and see their friends. Prácticamente lo que está mostrando aquí en su pantalla son herramientas de historias, ¿verdad? Cómo usted puede prácticamente utilizar para ayudar a su hijo a entender la situación que está pasando con el COVID-19. Ella comenta que lo pueden bajar, pueden imprimir obviamente las historias, comentarlos, dialogarlos o informar prácticamente a su hijo o hija sobre la situación. Son prácticamente herramientas. Y hay mucho más información en esta página que ustedes pueden utilizar sobre información, cómo obtener información referente a lo que está pasando. And just one last thing before I end with kind of, I think, covering a little bit about this concern for this child, is that you don't want to necessarily introduce these social stories in the heat of the moment when the child is really upset and crying, but it's something you might want to bring out at a time that's a little calmer and discussion around what's going on in our world may be happening. That way, then as they start to get more anxious, you can remind them of the story you read and maybe bring it out then. Digamos, un tip que ella está dando, ¿verdad? Referente a las herramientas que está dándoles a ustedes es de que cuando ustedes comenten y practican este tipo de historias, de informarles a sus hijos sobre la situación que está pasando, que no lo hagan en el momento de la situación, del comportamiento, de la acción, sino lo hagan en una parte más calmada, más serena, y les expliquen a sus hijos que recuerdan la historia que hablamos sobre
cómo tener este control o referente a la historia sobre el coronavirus, ya sea que ellos estén alarmando o estén en una situación compleja o difícil. Y ese sería un buen momento para reforzar lo que ustedes les practicaron o les dieron de información a sus hijos en una forma más calmada, en lo cual ellos pudieron procesar y entender la información que les estaban dando como referente a la situación ahorita del coronavirus. Patty? Okay, I think I'm done. Awesome. Thank you. That was a really complete response. And I think one of the things that is important to remember that even though those resources mention autism, they really do work for any child that's struggling to better understand what's going on. Lori comenta bueno, le da las gracias a Patty por tomar la iniciativa en tomar esta pregunta, ¿verdad? Principalmente, pero también de que las herramientas que están dando o la información que están dando en los sitios web, no porque diga autismo o autism en inglés, ¿verdad? Quiere decir que son para niños con solamente autismo. Este tipo de herramientas se pueden utilizar para cualquier niño, o no necesariamente con el diagnóstico de autismo, sino simplemente hasta para niños típicos, ¿verdad? Se pueden utilizar. Simplemente le está dando información que no necesariamente o quieren que se vayan a influenciar por el contenido, quiere decir autismo. Simplemente hagan prácticas, se pueden utilizar con cualquier habilidades o necesidades especiales. Thank you. So this next question I'll pose to you, Allison. We got a lot of questions from parents having to do with routines being disrupted and parents seeing behaviors in their children that they haven't seen in quite some time. Jose, did you want to? La próxima pregunta va para Allison. Tuvimos varias preguntas y son relacionadas a las rutinas, ¿verdad? Los cambios de rutinas que está pasando. Y prácticamente lo que quiere preguntar ella, que cómo estos cambios de rutina o cómo salir o cómo obtener información sobre la rutina. Y la siguiente pregunta va a ser basada en rutinas prácticamente en una pregunta que obtuvimos de padres. Y creo que enfoca prácticamente la información o las preguntas que están pidiendo padres en general. Allison? Yeah. So this, Yeah, go ahead. yeah, so the next question has to do with that. It's from the parent of a 3.5-year-old. And she says, my child is becoming increasingly frustrated and angry. She can't go outside and play with her friends. As a result, she's hitting her head repeatedly into a wall/dresser and is aggressive toward her sister. I'd love to hear any suggestions or feedback on how we can help her manage her frustration in a healthy way. La pregunta prácticamente viene de alguien que tiene una niña de 3 años y la pregunta es la siguiente. Debido a los cambios de rutina, incapacidad de salir y estos son o estar con sus amigos, ¿verdad? Su niña un niño de 3 años se siente cada vez más frustrada, enojada. Como resultado, se golpea la cabeza rápidamente contra la pared o se incomoda, perdón, y es agresiva a otros hermanos o hermanas que tiene también. Le encantaría escuchar cualquier tipo de sugerencia o comentario sobre cómo pueden ayudar a manejar esta frustración de manera saludable para sus hijos, prácticamente para su niña o niño que tiene, ¿verdad? Con necesidades especiales, pero también en sí para la familia. Alison? Yeah, okay. First, I want to say that one, it's just really important to remember that behavior of headbanging or aggression towards siblings is really a form of communication. And kudos to this parent because you really identified that kind of one of the triggers for your child engaging in those problem behaviors is that they are frustrated or angry. Allison le comenta que pues muchísimas gracias por haber mandado la pregunta, pero qué bueno que es del padre reconocer este tipo de forma que su hija está haciendo, o hijo, ¿verdad? Y prácticamente que lo que está haciendo es un tipo de comunicación o
pedir información, ¿verdad? Y quizá, y Alison, quieres darles que es importante recordar que el comportamiento es una forma de comunicación. Cualquier comportamiento que hagan sus hijos están comunicando algo. Y es genial que se haga prácticamente identificado con los antecedentes de lo que está pasando sobre la agresión o de su hija o hijo, ¿verdad? Sobre cómo se siente el frustrado o enojado. Entonces es importante que de haber reconocido eso, ¿verdad? Y les da una forma de aliento de haber observado esa parte, ¿verdad? Y reconocer de que pues prácticamente ella quiere comunicarse de algo. ¿Alison? So when your child is escalated like that and is choosing to hit their head or someone else, it's important that kind of your first step is to keep that child safe and maybe the other child safe. So you might have to remove another child, or you might have to, you know, put a pillow between the child's head and the wall or your hand, just kind of depending on the current situation. But when the child's escalated, our goal is to kind of de-escalate them first. Para ese tipo de comportamientos hay situaciones que ustedes como padres pueden hacer. Uno, tal vez remover al otro hermano o otro niño, ¿verdad? Que esté cerca de esta situación que está pasando, ¿verdad? O de comportamiento. A veces que te tienen que mover de otro lugar o simplemente otra forma, ¿verdad? Que ella comenta es de utilizar tal vez una almohada a un lado del niño, ¿verdad? De lado, para que ellos, ya sea para que no se fracturen o no tengan algún tipo de consecuencia sobre los golpes, y pueden utilizar una almohada, ya sea a un lado o en la pared, para que no tengan esa parte de, obviamente, de que ellos se hieran, o tengan algún tipo de consecuencia que puedan perjudicarlos físicamente. Pero ella comenta, como opción primero, viene siendo que lo remuevan al niño o a la niña que estén en este ambiente, en este tipo de situaciones, primero. Y después, obviamente, o como sugerencia, también pueden tener una almohada cerca cuando algo así o en situaciones así estén pasando. Then kind of the next step would be to recognize for yourself that kind of if you as the adult are escalated because you're frustrated with the situation, you probably want to find a way to calm yourself down too. Y obviamente sobre ese tipo de situaciones, como obviamente para tener control sobre la situación, también usted tiene que buscar esa forma de tener control personal. Lo que quiere decir es de entender la situación que está pasando, no estar frustrado y calmarse, es lo principal, que estar calmado referencia a este tipo de situaciones, ya que sus niños van a mirar la reacción, ya sea positiva o negativa, referente a lo que está pasando en el momento. Alison? So then kind of following up on that after the situation is calm, you want to reflect on kind of why you think that was happening. Was the child tired? Was she maybe been playing with a toy for too long and then, you know, was getting bored of it? Like kind of what was going on in the environment that we as the parents could then maybe try to change the next time so we could lower the likelihood that the child's going to engage in aggression towards self or others. La sugerencia que ella da es de que usted como padre reflexione sobre la situación que está pasando, cómo usted u otros adultos están reaccionando referente a la situación, ¿verdad? Y que se involucre, y cómo la incorporación de la agresión o sobre la situación que está pasando, que reflexionen sobre la situación primero. Y ella comenta que uno de los desafíos que enfrentan como padres es comprender a veces cómo pueden ustedes reflexionar sobre el problema, sobre la conducta que está pasando. En otras palabras, que simplemente que el daño, perdón, si los daños a niños son de niveles altos, de atención sobre el adulto, o acceso a un juguete o algún tipo de material, algún material que ellos quieren, que les pueden ya sea ayudar a calmarlos o algo así por el estilo. Simplemente reflexionar más a fondo sobre la situación, pero obviamente ella comenta lo mismo, que tiene que estar en un formato calmado,
ya que eso puede reflexionar a la consecuencia de cómo su hijo o hija va a reaccionar obviamente sobre la situación. Alison? And then kind of finally what you might do is then after you kind of have thought about why your child might be getting frustrated and you decide you're going to change up the activity or you're going to shorten the amount of time they're doing that, then it would be like, what do you want your child to do instead of hitting their head when they're frustrated? So do you want them to say like, I need help, or I need a hug, or I don't feel good, like whatever they might say, or I'm mad, right? Like then we'd want to prompt that replacement behavior for them to do instead when we see them get upset. And then as soon as they use it, reinforce it right away. Una de las cosas que ella comenta es de que referente a la situación, hay que buscar cuál va a ser la situación después de, por ejemplo, si su hijo o hija está pegándose a la pared o está haciendo algún tipo de formato que obviamente le está perjudicando su cuerpo físicamente, ¿verdad? Es de que cómo buscar ese tipo de soluciones después de, puede ser ya sea que reciban un abrazo o reciban algún tipo de información o algo para seguir adelante, no estar obstante a la situación que está pasando sobre el comportamiento, ¿verdad? Si en ese rato puede decir, se está pegando en la pared, puedan removerla de la situación o removerlo de la situación que está pasando. Simplemente enfocarse a futuro, cómo cambiar o cómo, ya sea, como ella comenta, dándole un abrazo, haciendo una historia o lo que sea. Simplemente es de seguir adelante y no enfocarse en tanto sí a la parte negativa del comportamiento en el momento que está pasando. Alison? I think that's good. So Allison, I have a question because as I'm listening to you and I'm thinking through, if I have a child who is exhibiting those behaviors, when is the best time for me as a parent to introduce that alternative behavior that I would rather have them? Awesome. Great question. La pregunta de ahorita que está pensando Lori referente a la información que está dando, por ejemplo, si es difícil entender cómo hacer ese tipo de transición o tipo de cambio, ¿verdad? Referente al comportamiento que está pasando. Ella quiere saber cómo puede ella utilizar o cómo puede ella hacerlo para hacerlo. Ya sea que puede ser difícil, ¿verdad? Pero ella quiere entender un poquito más sobre la situación. Alison? Well, and I'm going to add one more thing because I think one of the things that I think of as a parent is when things are going really well, the last thing I want to do is remind my child of the tantrum that they just had. So I'm usually like, remember before when you were really upset? I don't want to remember it either. Yeah. Una de las cosas que pasa, ella entiende que como padre, ¿verdad? Es difícil de decirle a sus hijos, o de pasar ese punto, ¿verdad? De decirle sobre la situación que está pasando. Ella comenta, ¿cómo puedo seguir o cómo puedo continuar? Principalmente yo, como ahorita como padre, pasar ese punto después de lo que está pasando. Y ahorita Alison les va a dar más información. So I reshared my screen just on that final slide. So I want to make it pretty clear. We don't change behavior during behaviors, okay? So all we can do is calm down the situation. Como referencia, ella tienen en la pantalla ahorita, ¿verdad? Que el comportamiento no lo van a cambiar, no pueden cambiar el comportamiento, ¿verdad? Es lo primero que ella quiere decir, referente a ahorita la información que da. Y esta parte ahorita donde está la marca de medio, ¿verdad? Donde dice comportamiento es donde ella comenta de que no se cambia el comportamiento. Lo que ustedes tienen que hacer es cambiar la consecuencia. Alison? Where we change behavior is before it happens, or how we respond to it. So in the antecedent or in the consequence. El formato de cómo cambiar el comportamiento tiene que ser antes en la primera cajita de aquí, que es el antecedente, o cómo uno va a responder a la consecuencia sobre el comportamiento. Son las únicas dos formas como pueden funcionar. Ahora, en el comportamiento ya había mencionado anteriormente que hay que permanecer calmados referente a la situación o el momento que está pasando ese tipo de comportamiento para uno reaccionar efectivamente, ya sea antes de lo que pase o después viene siendo la consecuencia del comportamiento. Alison?
So if maybe it's been a few minutes and my kids are playing with some blocks, and I hear one of my kids that's more likely to hit, like say something or scream a little bit, maybe say no, that's my point to intervene, to prevent the aggression, right? So like that's my cue to try to prompt the behavior I want to see. Usualmente hay un tipo de comunicación que hacen sus niños, ¿verdad? Referente al comportamiento. Ella comenta, por ejemplo, si sus niños salen al patio a jugar con bloques, ¿verdad? O con algún tipo de juguete y saben que el comportamiento de agresión, por ejemplo, va a ser, hacen, usualmente comenta decir, no, no, no. Ese es para usted como padre es un tipo de alerta, ¿verdad? Antes de la situación, antes de golpear a alguien o antes de agredir a alguien sobre lo que está pasando. Ella lo que quiere decir, hay que reaccionar a este tipo de momentos. Antes, obviamente, usted tiene que buscar esos, digamos, en inglés se lo conocen como clues o ese tipo de ideas, o antecedentes antes de que pase la situación. Puede ser, como ella comentó, de que un no, 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 puede ser la explicación a cómo ella va a comportarse, cómo va a reaccionar a la situación que ahorita está, ya sea por obtener un juguete o ya sea por obtener algo que ella necesite o él necesite, simplemente hay que reaccionar antes como referencia principal, obviamente. Alison? And then depending on, I mean, I think the child that Lori was talking about was about 3.5, so it's pretty young. So in reaction to that child hitting, we're gonna be pretty calm and like come out with something like, remember, hands are for high fives or hands are for hugs or something that's real age and developmentally appropriate for the child, not a long lecture, right? Usualmente ella comenta de que ahorita como referente a la pregunta que el niño tiene alrededor de 3 años, es un niño o una niña muy pequeño, hay que usar herramientas básicas. Puede ser como las manos, como dame un 5, ¿verdad? Con las manos hacia arriba, o tal vez significa dame un abrazo. Usted crea ese tipo de formatos, ¿verdad? Y reforzarlos obviamente constantemente. Pero ella comenta de que esas son las partes de cómo transición o hacer la transición, perdón, hacia una consecuencia, lo que es después, ¿verdad? Puede utilizar como dame 5, son las cosas que usted tiene que seguir después y obviamente tiene que ser después de lo que pase de la situación del comportamiento. Alison? And then just remember that this contingency, this antecedent behavior consequence, this is for behaviors we want to see too. So I could say to the child, like follow up with like, remember hands are for high fives, and they say, give me a high five. And that's the antecedent now. Give me a high five. The behavior is the child gives me a high five, and then I'm gonna pour on that positive praise or access to the toy so that I'm reinforcing the positive behavior instead of the headbutting or hitting. Un ejemplo que ella comenta es de que comienza desde el principio, como el antecedente para hacer cambios, ¿verdad? Obviamente para el comportamiento, es de que nos vamos a enfocar sobre, obviamente, la parte positiva. Por ejemplo, ella comenta del antecedente de que si vamos para un formato de comunicación, puede ser como dame 5, ¿verdad? Es lo que está pasando antes del comportamiento. La parte de medio del comportamiento es obviamente que si su hijo o hijo le va a dar ese 5 como high five, si realmente pasa. Y no nos vamos a enfocar, como ella comentó, sobre el comportamiento, sino después, o dar esa parte positiva, o como recompensarlos referente a lo que hizo después. No sobre el comportamiento en ese momento, sino después. Oh, lo hiciste, es muy bueno. Entonces, puede ser algo simple, no necesariamente físico o material. Simplemente puede ser, oh, qué bueno que lo hiciste, gracias por hacerlo. Cosas así por el estilo. Did that address it, Lori? Yes, thank you. That was really helpful. And speaking of high fives and hugging, we got a lot of questions about routine and social interaction. So really simply, I'm going to throw this at Patty. How can I create a routine for social interactions with others? La parte de la rutina y parte de lo que estábamos comentando, cómo crear y cómo reforzar, es prácticamente cómo crear rutinas
intersociales con otros, ¿verdad? Y la pregunta va para Patty, ¿cómo puedo crear rutinas sociales o interactivas con otros, con otras personas en este momento, ¿verdad? Patty. Thank you. During this time when we're all sheltering in place, we're all susceptible, unfortunately, to feeling social isolation and feeling a little bit lonely. So we all have to support each other in our attempts to make those social connections. And for our students who have disabilities, I think we have to really more explicitly facilitate for them social connections that they may want to maintain. Patty comenta de que durante este tipo de situación o de estar en casa, en inglés se le conoce como shelter in place o en español se traduciría como refugio en casa o estar en casa. Todos somos susceptibles al aislamiento social y la soledad. No importa si tengo una discapacidad o no, pero el apoyo social es positivo, es importante para todos durante este periodo, en este momento. Y con los niños con necesidades especiales pueden necesitar un formato más explícito para generalizar o para continuar este tipo de conexiones sociales. Y ella comenta que es importante de continuar buscar herramientas o opciones basado no solamente de uno a uno, pero posiblemente a otro tipo de herramientas. Patty? Yeah, so I think we kind of want to look at social interaction coming from two different places. One is within the household itself, where we do have the ability to have face-to-face interaction with family members. So making sure we plan and schedule time within to interact with our children through games, through cooking projects, maybe having a craft, doing planting or gardening outside if you have that accessible to you. And then the other realm that we want to try to maintain social connections with are the people who are from outside of our home, maybe peers at school and teachers. And we have to really ensure that children still have access to that so that they can continue to grow and maintain their relationships. Un formato que ella comenta o que la importancia de simplemente de tener esta parte de interacción sociales o estar sociable, se comienza con hacer un tipo de formato de paso a paso o de horario a horario. Y una de las que ella comenta de que es la importancia de tener interacción social dentro de la casa es muy importante, tanto como afuera o exterior, ¿verdad? Y simplemente ella crear o da ideas de cómo crear esta parte de interacción, ya sea de hacer una rutina, ya sea de hacer una clase, ya tal vez, o sea, de ir a plantar en el jardín, o ya sea estar dentro de la casa haciendo otro tipo de clases como de cocina. ¿Usted cree esa misma rutina como sus hijos lo tienen dentro de la escuela, digamos en ese aspecto? Y obviamente también agregar esa parte social fuera, ya sea con algún familiar o algo así por el estilo. Usualmente los maestros y compañeros pueden necesitar registrarse para asegurarse sobre esa parte de contacto social, ¿verdad? A través ya sea de llamadas telefónicas o cosas así por el estilo, mensajes de texto o llamadas directas. Probablemente esas oportunidades diariamente son para interactuar dentro o fuera de la casa de su hijo. O ya sea, otra de las cosas que ella comenta es leyendo o haciendo actividades juntos, ¿verdad? En casa, pero también se pueden hacer basado en la tecnología, ya sea platicar o hacer manualidades o cosas así por el estilo. Dentro del hogar y también fuera del hogar. Patty? Yeah, so you can continue to communicate with people outside of the home by scheduling and setting up times via the telephone or using, if you've got technology, using some of the apps that are available, FaceTime, Google Hangouts. There's something called Marco Polo that I have never used, but heard about from my neighbor's kids across the street. I don't know if that means I'm too old to know about that, or I'd like to think maybe I'm too young to know about that, but that's not the case. And so just making sure you might schedule those times with people. If your child has made friendships with peers in the classroom and you're receiving regular calls from the teacher and there hasn't been any opportunity yet amongst his peers to connect, you might ask the teacher to see if there's just a time, even if they're just logging on to see each other, or if there are other parents interested in sharing phone numbers with permission, of course, so that your child can keep those connections going.
Una de las formas que ella comenta con la parte exterior y que les comentaba hace unos minutos o unos segunditos atrás es de que hacer esta parte o este tipo de horarios, horarios, ¿verdad? Regulares. Esto es parte de cómo agregar rutinas a sus hijos, ¿verdad? Hay herramientas de tecnología que pueden utilizar como FaceTime en sus teléfonos o WhatsApp o Google Hangouts. Y hay una aplicación que ella no tiene entendimiento y que dice que por su edad tal vez es muy vieja o muy adelantado para la tecnología que está, ¿verdad? Que se llama Marco Polo, que usualmente sus hijos lo utilizan entre vecinos, ¿verdad? También las utilizan. Ya sea que el vecino ya tenga programado o ya tenga lejos de la casa, o fuera de la casa, ¿verdad? Obviamente, se mandan información o simplemente videos o cosas así por el estilo para seguir esa parte social. Ahora ella comenta de que ustedes tienen a lo mejor más información que lo de ella, ya que ella no es tan joven o tal vez está muy joven para este tipo de situación o este tipo de información o tecnología que está pasando al día de hoy. Pero obviamente utilicen aplicaciones, este tipo de programas, ¿verdad? O aplicaciones, les dan oportunidades a ustedes para estar en contacto social diario con familiares, obviamente con amigos, con vecinos o con maestros o con otras personas relacionadas o que les pueden ayudar a hacer esta parte de interacción social. ¿Vale? Okay. So, I mean, the most important thing, and I guess the point here is you have to be creative a little bit right now to help your child keep up those social interactions. And the resource that I showed you previously, the Affirm modules, actually has a section called Fostering Connections from a Distance. And there are some visuals that are available there too that help your child with kind of steps for doing FaceTime or steps for making a telephone call even. But again, I think your child will need your support as a family member to help them use that level of technology. Ella reafirma o les da obviamente opciones de que ustedes tienen que ser bastante creativos en cómo darles esta parte social a sus hijos. En la página que ella había dado anteriormente, al principio con la primera pregunta, es de que ahí también hay herramientas de cómo paso por paso, cómo hacer formatos o historias o herramientas de directamente cómo ustedes pueden proporcionar a sus hijos referente cómo tal vez hacer una llamada o tal vez cómo utilizar alguna de las aplicaciones, simplemente para que ellos vayan entendiendo y utilizando esas herramientas efectivamente, obviamente con la parte de aprendizaje, pero ustedes tienen que ser, y lo reafirma todo este tiempo, de que tienen que ser bastante congruentes con el formato que van a utilizar, obviamente tengan observación sobre cómo lo van a utilizar, pero son herramientas que ustedes tienen que hacer bastante, digamos, utilizar fuera de lo normal o tal vez con la ayuda de alguien o creativo prácticamente cómo utilizar ese tipo de herramientas o aplicaciones. Patty? Thank you, Jose. Mm-hmm. All right. We're running a little bit over the hour mark here, so I'm going to get a couple more questions in, and so that we're not keeping people too long, but some of these are really important questions. So I'm concerned. Vamos a continuar con, perdón, Lori. Sorry, Lori. No, it's okay. Ya pasamos un poquito más de la hora de esta información, ¿verdad? Pero vamos a darles otras 2, 3 preguntas ahorita porque sabemos lo valioso de este tiempo que ustedes tienen. Vamos a continuar con algunas 2, 3 preguntas y después Lori nos va a dar más información referente a lo que va a seguir después. Lori? This one is for you, Allison. I'm concerned that my child is spending his days on video games. When I try to put limits on his screen time, he gets extremely upset. I cannot let him go outside or play with friends. What ideas do you have for giving him constructive activities to keep him occupied and engaged? La siguiente pregunta va para Allison. Y eso creo que va para todos muchos de los padres que tal vez tienen preocupaciones. La pregunta es, me preocupa que mi hijo pase días en videojuegos o mucho tiempo en videojuegos. Cuando trato de poner límites frente a la pantalla o este tipo de videojuegos, ¿verdad? Se enoja mucho, demasiado, ¿verdad? No puedo dejar de
no puedo ayudarlo a dejarlo de salir a jugar con sus amigos o fuera de la casa. ¿Qué ideas tienes para darle actividades constructivas o de apoyo, verdad? Para mantenerlo ocupado y comprometido, pero no en sí en mantener tanto tiempo en videojuegos o en la pantalla prácticamente. Alison? So, screen time presents a really interesting challenge right now when we're in shelter in place. Eh, esta parte de estar en casa, ¿verdad? Estar en refugio en casa o shelter in place, ahorita en este momento, estar en videojuegos o en una pantalla es muy, muy crítica y bastante importante porque es lo que ahorita está pasando o es lo que la mayoría de los padres han expresado que tienen preocupaciones. So I think what would be kind of best for families to consider is kind of where you're placing screen time within your daily schedule. Lo principal que ella comenta es de que el tiempo frente a la pantalla presenta un desafío interesante durante la realidad actual sobre el aprendizaje o en el lugar que ahorita están aprendiendo sobre el lugar a distancia, ¿verdad? Alison? So what I would recommend is having your child kind of follow, depending on their developmental abilities, kind of follow a first working for a little bit and then access to reinforcement like screen time. Una de las cosas que ella comenta es, y vuelve a lo mismo de la parte de cómo crear rutina, por ejemplo, es de que si hay algo que ustedes pueden crear es tiempo, empezar con tiempo y reforzar esa parte de tiempo bajo una pantalla o en la tecnología o videojuegos o cosas que están fuera de control para que sus hijos están utilizando, ¿verdad? Viene siendo los videojuegos o la computadora o el iPad y crear una forma, un formato de cómo estar juntos en sí, en ellos. Cómo crear una parte realista o una parte de información que los haga salir fuera de esa pantalla o de esa actividad obsesiva en este momento. And then what you want to do is kind of work with your child, like, because if you have a teenager, you know, you're going to have them kind of brainstorm some ideas of things they like to do besides video games, right? That can't be our only interest. But even if they're picking different video games or a video game and then maybe a TV show that they like, but trying to vary their electronic time. Una de las recomendaciones que ella hace, obviamente, es de que el formato de cómo crear rutinas basado en la tecnología es, por ejemplo, si va a estar viendo algún tipo o jugando un videojuego, cambiar el tipo de videojuegos referente a rutinas o si tienen ese acceso, ¿verdad? Esa opción, pero también cómo crear esta parte de no solamente la parte de los videojuegos en rutina, sino también el videojuego, más un tiempo en la televisión, con algún tipo de show o algo que estén pasando que pueda ser interesante, que pueda hacer ese cambio de transición y que pueda captar la motivación de su hijo. También esto no solamente puede ser una televisión o un show, sino también puede ser que sea algo que pueden hacer físico, dentro o fuera del hogar. Alisa? And then after you've kind of come up with some ideas, then you want to create some sort of like a sheet, or I mean, it can be real low tech, write it down. And then once the child's kind of had access to maybe, for example, I'll use my son's, if he likes Minecraft and he already played Minecraft today as reinforcement, that's off the list and it's not available anymore today. But there's other things that he likes that are still on the choices for when he's completed a little bit of like his to-dos or his must-dos. Ok. Bueno, ella comenta sobre cómo utilizar este tipo de herramientas, ¿verdad? Es de que crear este tipo de formato o consecuencia, ¿verdad? Que hagan ese tipo de lista que tiene que hacer, ya sea por el día o ya tenga que hacer al final del día. Usa ella un tipo de programa que se llama Minecraft, por ejemplo, que su hijo utiliza, ¿verdad? Durante el día tiene varias cosas que hacer, tiene una lista en rutina y una de las opciones que él tiene es utilizar Minecraft. Por ejemplo, el día de hoy ya lo utilizó. Entonces él no lo puede utilizar ya por el resto del día, pero ella tiene como opciones alternativas
otras cosas o cosas que a su hijo le gustan hacer. Obviamente tienen que ser bastante congruentes y bastante paso por paso, como cuáles son esos tipos de herramientas o formas o cosas que tienen que utilizar. Ella reafirma obviamente que todo esto tiene que ser como un formato de la recompensa en sí, ¿verdad? Entre paréntesis, pero que también involucre a su hijo, que tenga esa parte de control sobre cuáles son las cosas que a él o ella le gustan hacer. Y Alison. And kind of, I'll wrap up kind of the electronic one with my personal favorite tool in getting kids to transition off is having them transition at a natural stopping point. So instead of setting the timer for 20 minutes and they're playing their video games, right? And then the buzzer goes off, but they're still in the middle of a level or they're in the middle of a YouTube video that they want to watch, is coming to that natural stopping point when that YouTube video ends or when their level is going to be complete, and having that be the stopping point more than asking me to stop in the middle of a game. That's a little tricky for kids. Algo que ella comenta de que puede ser un poquito difícil con esta parte de transición es de que el tiempo, ¿verdad? Si usted tiene un timer o una parte que tenga el tiempo, y si el niño está en un videojuego, en medio de un videojuego o en medio de algo, de un show, va a ser bastante difícil tener este tipo de control, de que lo quieren quitar en ese momento sobre lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, lo que ella comenta es de que ustedes, en vez de hacer este tiempo, se tiene que quitar en este momento, se tienen que salir, hacer una práctica de transición de que hasta tal vez al final, hacer esa opción al final y todavía tener control y estar firmes que va a ser hasta el final. Puede ser un video en YouTube que están mirando, por ejemplo, y que en vez de decir son 20 minutos, ya para tu tiempo, déjalo terminar hasta el final y decir, ¿sabes qué? Todavía te voy a dejar terminarlo, pero hasta este momento, es cuando se termina la opción de utilizar tu iPad. Y ella comenta, todo esto se lleva práctica y paciencia, bastante paciencia, y obviamente, como ella comenta, a sus hijos les gusta tener control, y es la forma de tener control de que a pesar de que ustedes no le están quitando en esos 20 minutos, en sí tiene una parte límite y va a haber una consecuencia. Y obviamente la consecuencia que ella comenta es de que hacer esta parte de consecuencia en un formato positivo es de cómo van a hacer la transición de un lugar al otro. Y obviamente, como ella comenta y sigue comentando ella, de que todo esto se lleva tiempo y va a ser paso por paso. Alison? And kind of the last piece would just be, don't ask your kids to go from a video game to like their most aversive like academic activity, because you're just setting yourself up for failure. So what I mean is, like, don't go from like your video game break is over and now you need to go sit down and write for a while. Try to back it up with something that is more preferred, like maybe a snack or lunch, or like their more preferred, like we got to arrange our schedule to our benefit, right? As the adults in the house. So my kids would be on electronics when I need to focus on a webinar. And so then when that's over and I can give them more attention, I might then be like, let's have a snack first and then we'll transition back to schoolwork. Esta parte de transición, ella la que comenta que puede ser bastante difícil, o no entender esta parte difícil de la transición. Y de transición ella comenta que es lo siguiente, de que cuando se haga este tipo, no solamente vayan directamente de la parte de los videojuegos directamente hacia la parte del académico, hacer una tarea o hacer algún tipo de académico, ¿verdad? Digamos, tarea. Lo que ella comenta es de que hagan este formato de que si es la parte de el videojuego, tal vez tengan que incluir algún tipo de comida o algún tipo de descanso, un break, ¿verdad? Con algo educativo o algo que pueda llevarse tiempo hasta la siguiente, que viene siendo, ok, este tiempo vamos a utilizarlo en hacer tarea. Y después,
seguir constantemente utilizando ese tipo de herramientas o ese tipo de método de que haga tal vez un snack o un almuerzo o algo entre el medio de ese tipo de transición que puede distraer, que va a ser algo directamente de videojuegos a tarea. And even better would be give them the choice. Do you want to have a snack or do you want to start your drawings, whatever that might be? So then they have some more control or power. Y para darles más control a sus hijos, ella comenta de que una buena opción puede ser darle opciones. Por ejemplo, ¿quieres tener un snack o algo, una merienda por este momento? ¿O prefieres tener un tiempo para colorear? Eso todavía les da control a ellos de que ellos tienen bajo, digamos, la situación hacia ellos, el control hacia ellos, la atención hacia ellos, en vez de que vamos a enfocarnos en la académica, que lo viene siendo la parte aburrida para estos niños. ¿Ok? Alza. All right, one more question here. We have a couple other questions, and what we'll do is we'll post the questions and answers on our website after this is over, and we'll post them in English and Spanish so that families get a chance to see all of the answers to the problems that we're having here. But the last question is going to be to do with distance learning. I have multiple children. Tenemos varias preguntas y vamos a tratar de, no vamos a tener todo el tiempo ahorita para seguir dándoles información sobre las preguntas, pero en sí vamos a poner las preguntas ya sea en el video o ya sea en la página, con sus respuestas también sobre lo que ustedes preguntaron. Pero la siguiente pregunta está basada en el aprendizaje a distancia y Lori nos va a dar la pregunta ahorita en este momento. Lori. Thanks, Jose. Here's the question. I have multiple children needing my attention to support their distance learning. I'm going to send this to you, Patty. How can I help them become more independent with their learning? La siguiente pregunta va para Patty y es, tengo varios niños que necesitan mi atención para apoyar su aprendizaje a distancia. ¿Cómo puedo ayudarlos a ser más independientes con su aprendizaje? Esta es la pregunta que recibimos de algún padre. Patty? Yeah, I think this is a difficult question to tackle. I mean, many of us in our home environments right now are challenged with trying to balance the needs of many different people. And I know some of you as parents are also trying to work on top of helping multiple children access their learning environment as it's become now. Jose. Patty comenta de que esta situación es bastante difícil y qué bueno que mandaron esta pregunta porque a pesar de que tienen otros hijos, también ella entiende que tienen un trabajo tal vez y tienen que trabajar en casa, tienen otras digamos otras ocupaciones en sí, ¿verdad? Y entiende de que es difícil tener este tipo de control o de información o tipo de cómo apoyar a sus hijos, se les hace aún así más difícil y entiende esa parte. Patty? So I think what I want to talk about is 3 or 4 different things that could be useful in helping to set up kind of a learning environment that meets the needs of all of the children in your household. So I'd like to talk briefly about visual schedules, visual cues, task analyzing, and reinforcement. So I guess that's 4. Ella les quiere dar 4 tipos de herramientas que pueden utilizar ustedes, que pueden reforzar en casa, obviamente tal vez si tienen la ayuda de otro adulto, y estas 4 herramientas son. Can you repeat that 4 tools or the 4? The 4 tools: visual schedules. El primero viene siendo horarios visuales. Visual cues. Digamos, ideas visuales o conceptos visuales. And task analysis. Algún tipo de tareas analíticas o tareas, digamos, que le pueden reforzar dentro de la casa o tareas que ya sea de apoyo. And then the last one was reinforcement. Y la última viene siendo hacer refuerzo sobre las herramientas que ustedes pueden utilizar. So when we talk about visual schedules, we're talking about setting up a specific time of day, and it might be an individual schedule for each of the children you have in your household.
so that they know what they're supposed to be doing at specific times. You can set that schedule up so that you have time with each child during things that they need your help, while the other children are doing an activity that they can do independently. Maybe this child can play with Legos, this child can play with Play-Doh, and you'd have to work with this child on their math paper. La primera herramienta que es de horarios, ¿verdad? Ella comenta de que es bueno tener un horario o algo físico en lo cual ellos y usted se puedan reflexionar o puedan regresar para atrás y preguntar y darle este tipo de visual a sus hijos, de que tal vez tienen que hacer algo en grupo o pueden hacer algo separado. Por ejemplo, pueden ustedes hacer actividades para sus hijos que necesitan menos apoyo y son más independientes en grupo. Y tal vez para otros niños que necesitan más ayuda de uno a uno, crear otro tipo de formato. Y tal vez regresar a lo mismo, tal vez independientes, tal vez en grupo todos juntos, pero crear ese tipo de horario físico. Y tal vez puede ser, por ejemplo, ella comenta, tal vez unos 20, 30 minutos independientes en un juego, otros 5, 10, 15 minutos trabajando como en grupo en tareas, crear este tipo de formato para que ellos miren, ok, digamos, en la próxima hora vamos a trabajar como familia, en grupo, en esto. Tal vez puede ser un juego, tal vez puede ser algo académico. Después vamos a regresar y estos 2 o 3 niños o este niño va a hacer esto independiente. Después va a ser digamos, el otro niño va a hacer esto otro independiente. Para que ellos tengan esa parte juntos y también a la vez al mismo tiempo separados, independientes. Patty? And you can make those visual schedules. I mean, there are templates on the website that I shared with you or on the Captain Padlets, which are available in English and Spanish, which I'll make sure Lori has the link for. You can use those templates that are already there, or you can use a whiteboard if you have a whiteboard at home so that you can change it. Allison does that with her children at home, or a piece of paper. But just having it really clear for everyone that these are the expectations during that time can help make that challenging feeling you have as a parent not being able to meet everybody's needs because one child needs attention right now. If all the other children see that that's the time for that child, it can really help them. Ella comenta de que el horario o la parte física puede ser algo visual que les puede ayudar bastante a sus hijos para reflexionar y mirar para atrás de que esto es lo que se va a hacer primero, después y segundo, ¿verdad? O tercero. Ella comenta de que usualmente esta parte de, digamos, horarios físicos, también hay ejemplos que ella dio en las páginas anteriormente y ella se los va a dar a Lori para que los comente también. Allison hace ejemplos, ella tiene un ejemplo ahorita que ella utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, la primera opción en la lista puede ser Legos, colorear o dibujar y después hacer tarea con mamá. Eso es un buen ejemplo, ¿verdad? De que ellos también ya tienen situación y cómo hacer, primero lo haces tú y después lo hago yo. Son prácticamente herramientas que ustedes pueden hacer físicamente, pueden utilizar, hay muchos ejemplos en línea. Y son los ejemplos que ella comentaba que ahorita le va a decir a Lori que lo ponga en la página como herramientas para ustedes, para que ustedes vayan y tal vez lo bajen o lo hagan ustedes propios, sean creativos en esa parte, ¿verdad? Ella comenta que han visto a otras personas hacer creativos en esa parte, cómo hacer horarios. Es totalmente de ustedes, esa parte de cómo hacer los horarios o la parte del horario es totalmente hacia ustedes, cómo ustedes pueden utilizar ese formato, tienen control sobre ello. Y me comenta que pueden utilizar algo físico, como ahorita lo que presentó esta Allison, que utilizó el pizarroncito para hacer un horario, ¿verdad? Pequeño. Y ustedes, a pesar de que tenga ese horario, ¿verdad? No le puso hora. Y ese es el ejemplo que ella da. Que Telven lista 1, 2, 3 y para llegar al iPad, el tiempo del iPad, necesita haber pasado sobre todo eso. Y ustedes tienen control sobre el tiempo. Y es cuando ustedes pueden poner el tiempo 1 hora, 2 horas, o esta va a ser después, vamos a hacer la parte del segundo horario. Eso es como lo está explicando Patty y Alison. Perfect, Allison. Thank you for providing the support. I was going to click in and out of some websites, but I think it would take me too long. When I talked about visual cues, that could be something as simple as handing the child a Lego as their visual cue that they need to go to the Legos. Handing a child a pencil as their visual cue that it's time for them to do their math.
It's providing something visual for a child that gives them a sense of what is next or what they are needing to do. Y también aquí, Patty comenta de que hay señales que ustedes les pueden dar a sus hijos referente cómo hacer este cambio de transición a transición. Y esto viene siendo, por ejemplo, si hay una transición de tal vez de tiempo del iPad a hacer una tarea o algo así por el estilo, que tal vez un lápiz o un Lego puede ser el cambio. Ok, aquí está, te lo muestro. Esto significa o da la señal de que va a haber un cambio a la siguiente rutina o a la siguiente cosa o herramienta que se va a utilizar, ¿verdad? O rutina, digamos, en ese aspecto que va a pasar siguiente. Esas simplemente son señales que ustedes pueden hacer práctica para sus hijos. No solamente tiene que ser algo de verbal, pero puede ser algo, ¿sabes qué? El ego significa que vamos a cambiar de estar en videojuegos a hacer una clase de comida conmigo. Y el ego significa esto, que es tiempo de cambiar y lo vamos a hacer juntos. Esa es la parte de señales que ella comenta. ¿Vale? And then the task analyzing is just breaking a task down into the steps that are needed in order to complete it. So if you want a child to be more independent in completing a task, for instance, a math paper, sitting them down and having 4 tasks written out on a whiteboard like Allison is using, or a piece of paper that says 1, put your name on the paper. 2, do the 5 problems at the top. 3, complete the problem at the bottom. 4, draw the picture to show your work. Being able to check each of those off as he completes them, that allows him to be a little bit more independent sometimes, because a lot of times what they say is, what do I do next? What do I do next? And so if you've got that all written down for them, and if they're not able to read, if you have some kind of picture, or even taking a worksheet and writing number 1 in the section that needs completed, number 2, number 3, number 4. You're a great fan of white for me, Allison. Thank you so much. La siguiente parte es la tarea de analizar las actividades que se necesitan para completar que sus hijos en pequeños pasos, ¿verdad? Paso por paso. Y recompensar al cómo completar este tipo de pasos pequeños. Y cada uno de estos pasos pueden ayudar a ser más independientes para completar tareas sin ayuda. Puede ser que escriba como el paso pequeño cómo necesita completar o terminar algún trabajo, por ejemplo, de matemáticas. Por ejemplo, ella comenta que el paso número 1, pone el nombre en el papel. Y hacemos una cajita, ya lo hizo. La segunda parte, completé los 5 problemas de la parte superior de la página. So, pongo el paso número 2, otra cajita, y la sobremarco con una palomita. La siguiente, completé el problema, el final de la página, y pongo otra, o puse un dibujo de la siguiente sobre lo que pasó, lo que estamos haciendo. Pongo otra palomita, y lo último, hace un dibujo sobre el trabajo que hizo y también pone una palomita. Esos son como paso por paso, y agradece a Allison que tiene ese tipo de formato, como ahorita se lo estaba enseñando a Allison. Allison, can you put it back in? If you have it. You erase it? Y como ahorita muestra Allison, ¿verdad? Así, cajita, paso 1 y la palomita de un lado, con cada una de las tareas que tienen que hacer sus hijos. Obviamente no tienen que ser el tema de matemáticas. Ella comenta de que tiene que ser algo que, la actividad que está haciendo, y pone la palomita, exactamente. Thank you, Allison. Perfect. And then the last one I said was reinforcement. And that is just making sure that your child recognizes the success that they've just had. She showed reinforcing with the iPad is one thing, but sometimes all our children need is recognition that, wow, amazing, you did all 4 of those things on that board while I was able to work with your brother. And I would like to know, do you want a great big hug, or would you like high fives? Give them control again. Give them choices. Choices are so important for them right now because they don't have a lot of control. And yeah, you could get 3 stars for completing things and then have a choice. So. La última parte que ella comenta de las 4 herramientas es el refuerzamiento de la situación. Prácticamente de que si su niño marca cada uno de los elementos de análisis de las tareas que se hizo, de los elementos que se hizo, de cómo hacerlo,
usted puede crear este tipo de esquema que Allison está haciendo ahorita, de que por hacer las tareas sacan una estrellita y simplemente es darle ese tipo de control a ellos. Porque la mayoría del tiempo sus niños no quieren solamente el iPad, la parte material. Ellos quieren que ustedes les den esa parte, ese refuerzo emocional y de motivación de que lo están haciendo bien y que quieren la atención de ustedes, de que obviamente positivamente, de que ustedes están tomando el tiempo a ellos. Y ella lo que quiere reforzar es de que la parte de darle la información o obtener este tipo positivo de sus hijos comienza con simplemente dar la parte positiva, reforzar esa parte principal sobre la comunicación y qué es lo que nos están comunicando sus hijos. Alison or Patty? All of these techniques are research based, but they're hard. I'm not telling you that this is going to be an easy job. It's not. And the first time you try to implement some of these things, it may not feel like it's going very well, but it's new for you and it's new for your child. So tweaking it if necessary, but trying it for several days in a row. Once you've put the energy into designing it, you want to try it and try it and try it. It will eventually help everybody to fall into a schedule and a routine. Esta información que le está dando ahí, obviamente ella entiende que son elementos de estudios de ciencias o prácticas científicas, pero lo que le quiere dar ella a entender que no son algo que no están basado en información real o logística. Simplemente ella quiere darle la opción de que hay opciones para ustedes y que simplemente es de tratar de buscar y modificarlo referente a las necesidades de cada uno en su casa. Puede ser en herramientas básicas o tal vez obviamente no complejas, dependiendo de la edad de cada uno de sus hijos. Simplemente de que es algo que ustedes pueden tener control y que pueden hacerlo paso por paso y obviamente con algún tipo de aliento, ¿verdad? Positivo sobre las situaciones que están ahorita enfrentando. Patty? Allison, do you want to add more? No, we're all in this together. I mean, it's hard, but I think we're just all really trying to work to find some creative ways that we can support our own children, other people's children, any of you parents. So please feel free to reach out to us at the SELPA if you need further supports or want to talk about something more specific. Patty le pregunta a Allison si tiene o quiere agregar algo. Prácticamente para resumir lo que Allison comentó es de que estamos todos en este momento juntos, en este momento de adversidad con lo que está pasando con COVID-19. Ella simplemente comenta de que se conecten con ellos, con SELPA, que hay que tener un poco de paciencia. Ella lo comenta que es algo rutinario, que siempre lo escuchan, ¿verdad? Pero que traten de conectarse con ellas. Obviamente les va a dar información cómo contactarse con SELPA. Manténganse informados, pregunten y obviamente están ellas aquí para contestar sus preguntas o dudas e inquietudes referente a lo que está pasando, especialmente en este tipo de temas de comportamiento. Allison? I just want to thank you, Jose. You're awesome. Thank you are a gem. Thank you so much. And Lori, thank you for the opportunity. No, thank you. Again, I want to remind everybody that SELPA is here, but they're here to talk about challenging behaviors today. And next week, we are going to bring back Mary Pazzo, who is an education advocate in Monterey County, and she'll be addressing some more questions about distance learning as parents have gotten a little bit more experience and have had a chance to talk with their school districts since the last time she was here. Un poquito para resumir lo que Lori comentó es de que el día de hoy SELPA estuvo presente para darnos un poco de información referente a comportamientos o rutinas, ¿verdad? Cómo crear este tipo de herramientas para ustedes como padres. Y la próxima semana, el miércoles, Special Kids Connect está trabajando para darles más información sobre el aprendizaje a distancia. Vamos a tener a la presentadora y
prácticamente abogada en la parte no legal, en la parte de como educativa, a Mary Paisto, que tiene información sobre lo que está pasando ahorita, cambios o simplemente dudas que ustedes tengan ahorita, ya que ha sido, digamos, 2 o 3 semanas con la parte de aprender a distancia. Entonces va a ser una buena opción para que ustedes se conecten con nosotros y también hagan preguntas referente a cómo la abogacía de aprender a distancia. Laurie? And I too would like to thank Jose. You did a fabulous job. And I want to also thank everybody for listening. I know if either English or Spanish is your primary language, sometimes it's difficult to listen to both, but I feel like what we do here at Special Kids Connect needs to be available to everybody in the county. Laurie quiere agradecer a José por la traducción el día de hoy y por estar apoyando en este formato. Laurie comenta de que la agencia de Special Kids Connect se encarga de transmitir información en español y en inglés, basado en las necesidades y preguntas de padres. Y sabe que ella comenta de que es difícil, dependiendo cuál es tu idioma principal, ¿verdad? Que es el español o el inglés, pero que ella quiere tratar de darles este tipo de información prácticamente lo más posible para ustedes, para los hispanohablantes, también para los que hablan inglés. And Allison and Patty, thank you so much for your time today and for your time in helping us prepare for this. I know that it took a considerable amount of time and thought to go into this, and we are very appreciative. Thank you. Thank you for the opportunity, Laurie. Our pleasure. Thank you. Laurie agradece a Allison y a Patty por el día de hoy, por estar presentes aquí con nosotros y tomarse el tiempo para informarles a ustedes sobre cómo darles herramientas el día de hoy sobre el tema de comportamientos. Les quiero agradecer y están también agradecidas con Laurie por haberlas invitado el día de hoy. Laurie. Stay healthy, everyone. Manténganse saludables todos, por favor. Hasta luego. Adiós.